anoté objetos disponibles. Tengo tubos de cartón, así, 6. Anchos así, tengo 2. Después, pelotas de fútbol y de tenis, tengo un montonazo. Sogas, también tengo muchísimas. Colchonetas, 2. Latas grandes, tengo 2. Tubos de tóner, que son estos. Hay 50 de estos tubos, que son los que usamos en fotocopiadora. Lo que a mí se me había ocurrido es que si estos tubos se rellenan con tierra, con arena, o lo que fuera, más allá de un sonajero, para hacer el diámetro de cada stand, ustedes tendrían que traer fiselina. Entonces, si esto lo ponemos como soporte y adentro, ¿no?, le metemos los otros tubos más finitos, van a quedar, ¿sí?, en cada extremo, y ustedes de un extremo al otro lo van a unir con fiselinas y los stands van a quedar separados. En realidad van a ser 2 paredes nada más, porque la del fondo van a tener la pared, así que no van a necesitar nada para atrás. Entonces, si ustedes se llevan de estos tubos y los hermosean un poco, los forran con algo, ¿sí?, por stand les puedo facilitar 6 tubos. Y cada stand se lleva para hermosearlo y que nos sirvan de soporte, ¿sí? Bien, y lo que también estuve pensando, que hay juegos que no pueden faltar en esta cumbre, porque la idea es de acortar la brecha generacional y ver qué juegos podemos compartir entre padres e hijos. Entonces, los juegos que no pueden faltar, que los jugaron nuestros papás, los jugamos nosotros y los siguen jugando nuestros hijos, son las rayuelas, tumbalatas, los juegos de emboque como tipo sapo, que ya hay un grupo que va a hacer el desahogo. Los juegos de saltar a la soga. Tirar la soga. El salto de soga pega siempre. Es una de las cosas que más gusta, saltar a la soga. Y van a ver, ¿qué? Parece re bobo, pero a vos, de edad en general, los grandes se reenganchan saltando la soga. En realidad, el salto de soga en general es a partir de los 6 años para arriba. Así que los stands que tienen de 6 años para arriba, salto de soga en alguno tiene que haber. El desahogo ya está en adolescentes, tumbalatas. Los tumbalatas dan siempre buenos resultados. Gustan mucho los tumbalatas. Es que justamente las cumbres de juego callejero como estos son revivir esos juegos que se jugaban en las ferias y que son juegos que jugamos todos. Así que esto no puede faltar. Yo para todo esto puedo proveer pelotas, tengo un montón, así que pueden embocar, pueden simular, los más grandes embocar en aro como si fueran de básquet. Se puede conseguir el aro de hula hula y se simula embocar a diferentes alturas, se cuelgan y pueden hacer los emboques. Eso siempre da. Si ustedes agujerean una tela y la gente tiene que embocar adentro de esa tela a la distancia también. Si quieren entrar a la página de Pinterest, porque hoy me quedé sin computadora. Pinterest está en inglés, pero se puede escribir, buscar en castellano. Si ustedes ponen juegos de feria, saltan un montón de sugerencias, pero esto es lo tradicional, ¿sí? Otra cosa que también les estaba diciendo más que nada a los que hacen adolescencias es compartir juegos de diferentes generaciones. Por ejemplo, el juego de las bolitas, los valeros. Los valeros se pueden hacer con material de reciclaje y no se necesita mucha intervención de ustedes. La gente ve los valeros ahí, va y los agarra. Ve las bolitas, va y las agarra y se pone a jugar. Carreras de autito, aunque parezcan bodas, va, la gente agarra y juega. Entonces, si esa propuesta está, la gente va a jugar sin que ustedes necesiten tanta participación. La idea es romper con el prejuicio de que el adulto no juega y que no puede compartir espacios lúdicos con otras generaciones. Esa es una mentira
que muchos se la creyeron. El adulto juega y juega muchísimo. A veces juega más que los niños en este tipo de propuestas. Se me había ocurrido también para el grupo que tiene de 3 a 5 que yo les puedo prestar adivinanzas hechas en cartón. Les puedo prestar también para armar lo que es la secuencia de memoria. Esos juegos también pegan. Entonces cuenten con eso, para eso están. Los que tienen las primeras edades, del año y medio a los 3, las colchonetas van a ser para ustedes. Y están también los tubos, me olvidé de poner, los tubos de pelotero. No, ninguno se ofenda la semana que viene, pero yo soy de participar mucho en el armado de los stands. Y como ya participé de cumbres de juego, no es que sea de Juan Copete Meterete, pero sí, si puedo empezar a armar antes de que ustedes lleguen, seguramente tengo un equipo de colaboradores que va a estar conmigo, así que ese día trabajamos de par a par. Otra cosa que funciona muy bien, que por ahí para el segmento etario que va desde los primeros años hasta los 6, es armar la telaraña. Los adultos se recopan con la telaraña. ¿La telaraña qué es? Se arma un pasillo, un circuito donde se van colgando, ¿sí?, telas, ¿sí?, como si fuera una telaraña, y la idea es ir pasando a través de la telaraña. Parece bobo, pero se enganchan. Yo para eso tengo unas sogas que no son de soga, sino que son de plástico. Entonces, de 18 meses a 3 años es el de la telaraña, parece como un no, pero en realidad tenés nenes de 2 años que tranquilamente pasan por la telaraña. Y depende de la movilidad que tenga cada nene. La propuesta está. Van a ver que algunos van a pasar con los padres. La separación etaria es porque ustedes tienen, ¿sí?, psicología del desarrollo, porque en una feria no se separa por edades. Están los juegos y cada uno va y juega a lo que quiere. Acá estamos tratando de darle una separación etaria porque ustedes esto lo tienen como cierre de una materia que se llama psicología del desarrollo, entonces más o menos hay que incorporar lo que vimos desde la teoría en la práctica. Entonces, si los que tienen de 0 a 18 meses van a tener que separar por lo menos 3 instancias. Lo que es de un bebé que no tiene dominio de cabeza y tronco, así que tienen que ser todos los juegos que estimulen las nanas con la música, el cambio de pañal, que eso más que nada va a ser verbal. Y después, en el momento en que el nene se sienta, ¿sí?, ahí para ese momento la exploración de objetos de diferentes texturas, se arma el cesto de texturas que ustedes, si lo quieren hacer para compartir con los adultos, podrían armar 3 cajas cerradas que tengan un orificio en el cual haya que estar discriminando texturas y meter la mano a lo desconocido y estimular el tacto. Entonces, si son bien chiquitos, obviamente ustedes les van a dar un cesto con objetos que puedan ver. Si vienen los grandes, le van a dar esas cajas cerradas con un orificio. Entonces, para que el grande experimente lo que es el trabajo con diferentes texturas. Para los chiquitines, no, tiene que ser el cesto, ¿sí?, la caja que tenga la propuesta de diferentes objetos de diferentes texturas. La caja no tiene que estar decorada, la tienen que forrar de negro, de azul, de marrón, cosa que no les llame la atención a la caja y no se ponga a jugar con la caja. Porque a ustedes lo que les interesa es que jueguen con lo que tienen adentro, ¿sí? Esa es para la propuesta del segmento etario que va hasta el año y medio. Después tienen también el hecho de el traspaso de sustancias, ya llegando al año y medio, ofrecer objetos de diferentes tamaños en el que tengan que pasar una sustancia de uno al otro. Tengo los bloques gigantes. Pueden apilar, yo se los puedo prestar acá donde dicen los bloques, son VHS. VHS forrados, no es otra cosa. Entonces se pueden armar las torres y obviamente que vas a armar la torre y tirarla, porque es la idea de lanzar. Que también se puede usar con los de 1 año y medio a 3, tranquilamente se puede compartir, sí. Pero ese tipo de propuestas. Después, los que tienen de 3 a 5, que tienen juego simbólico, como la apertura la vamos a hacer al final con el monstruo de la laguna,
estaría bueno que ustedes pudieran hacer un monstruo de la laguna con material de desecho y que se lleven el monstruo de la laguna, ¿sí? Porque va a haber chicos que por ahí no se enganchan con lo físico. Entonces, una propuesta plástica. Construimos el monstruo de la laguna, que podría andar re bien. Entonces, para qué sé yo, satisfacer las necesidades y los gustos de todos. A mí no sé si a ustedes, esto es una sugerencia. ¿Qué les parece si todos venimos con la remera del EMNA? ¿Todos tienen remera de EMNA? No. O buscar por stand que se pongan un color, todos de un mismo color. Bien, estaría bueno que por stand tuvieran algo que las diferenciara. Las que van a hacer el desahogo ya tienen su indumentaria, se van a vestir. Ellas van a venir como que se van a dar una ducha, van a ir al baño, así que... Sí, obviamente hay que darle un toque al stand, porque van a ver que van a armar un baño. Entonces en el baño va a pasar la actividad más importante de este stand. Y el resto de los grupos estaría bueno que pudieran tener una identidad de grupo y decir, bueno, venimos todos de rojo, como es este grupo. Eso es libre. ¿Quieren venir con una peluca, con un sombrero? Pero todo el grupo tiene que mantener esa identidad. Bien. Sí tenemos que ponernos de acuerdo. La cumbre tiene 3 instancias. Lo que es la apertura. La apertura. En la apertura lo que se hace es convocar a la gente y en esa convocatoria se hace una propuesta. Si quieren yo puedo colaborar en la apertura, porque por ahí hay... El monstruo de la laguna es una actividad que se utiliza en la apertura, pero a la gente hay que convocarla. Entonces, en esa convocatoria se llama... Ustedes sí tienen que colaborar con esto. Nosotros vamos a convocar a la gente con el aplauso. Entonces van a aplaudir todos y inmediatamente ustedes se van a poner en ronda cubriendo toda la superficie de la sala en la que estemos. Entonces la gente, sin que le digamos nada, se va a ir agrupando con ustedes. Si ustedes organizan esa ronda, la gente viene sola. Entonces cuando vemos, y tienen que aplaudir fuerte, ¿no? Cuando la gente ya se ubicó, ahí se para. Yo por ahí les pongo alguna música, algo que se me va a ocurrir seguramente, tengo que ver el lugar. Y como el sonido es de biblioteca, y voy a ver. Entonces se hace lo que es la bienvenida, el por qué estamos acá, por ahí lo hacemos Lili y yo, que somos las de las 2 materias, y ahí sí, después de que se hace esa pequeña apertura que tiene que ver con lo institucional, la propuesta de inicio es la del monstruo de la laguna, y es donde la van a coordinar ustedes. Entonces tiene que haber 2 o 3 personas que lleven el liderazgo de la movida del monstruo de la laguna. Entonces, habíamos quedado que iba Julieta, Flavia. ¿No se va a practicar el mismo día? En realidad, el monstruo de la laguna, ustedes lo tienen subido en el ENGRE ya desde el periodo pasado, que se subieron para las clases virtuales, y la tienen que practicar en casa. Bueno, la tienen que practicar. Y si ustedes ponen el monstruo de la laguna y canticuentos, sale. Obviamente que si ustedes no la cantan y no la bailan, la gente va a estar de madera. Entonces lo que hay que hacer es empezar a salir, mover a la gente, porque esa justamente es la idea de la apertura. Elegimos el monstruo de la laguna porque fue el que más pegó, pues se podría haber elegido el piojo Juancho, cantidad de cosas que rompen el hielo. Bien, para ese momento tienen libertad. Los que quieran coordinar el monstruo de la laguna, si se quieren disfrazar, si quieren disfrazarse del monstruo, si se quieren, no sé, es libre. Libre, libre. Después de eso se arranca, se pone una música de arranque y dice, bueno, largó lo que se ocurra el eslogan para el momento y se les explica que van a tener que respetar los circuitos. Si bien ellos eligen, pero la idea es que vayamos siguiendo un orden para que no se junte mucha gente en un stand y el otro stand esté vacío. Los miembros del grupo pueden participar de las actividades de otros grupos. Se van a tener que rotar. La idea es así, porque imagínense que nadie se engancha con los juegos.
Entonces, en el stand dicen, bueno, la actividad va a durar 1 hora y media, 45 minutos jugamos nosotros, ustedes se quedan en el stand. Si son 6 personas, 3 se quedan en el stand, 3 salen a jugar. ¿Para qué? Para que haya movilidad. Y ustedes tienen que colaborar con sus compañeros de los otros stands, ¿sí? Para que la gente vea que hay gente jugando, porque donde hay gente, va gente. Es así. Ustedes si ven un negocio muy vacío, ¿por qué no viene la gente? Bueno, acá pasa lo mismo. Todos los stands tienen que tener una movida de juego en simultáneo. Entonces, ustedes 3 salen disfrazados de, no sé, del fontanero a jugar, los otros 3 se quedan. Bien, y después para el cierre, otra vez se convoca a la gente, se dicen algunas palabras que seguramente van a otra vez por algún personaje importante del EMNA, y a mí se me había ocurrido que por ahí podíamos hacer el abrazo caracol para cerrar, que son cosas que ya las hicimos. Ustedes creo que lo iban a usar el abrazo caracol, ¿puede ser? ¿Ustedes van a hacer el abrazo caracol? Y por ahí se puede reemplazar por otra cosa, porque el abrazo... Claro, por ahí queda mejor para el cierre lo del abrazo caracol. Y ahí se termina la cumbre, ¿sí? Esa es la idea de la cumbre, que la gente vaya jugando. La distribución de los stands se las voy a dar ese día. Calculen que van a tener de 1,5 metros a 2 metros por 2 metros, ¿sí? Rayuela y tumbalatas, bien, ¿ustedes de qué edad? De 6 a 8, de 6 a 9, y podrían poner rayuela, tumbalatas y algún salto de soga. Y bien, espectacular. En una cumbre de juego se calcula un mínimo de 16... Hoy están re charletas. Se calcula un mínimo de 16 a 18 juegos. Ustedes son 8 grupos, hay algunos grupos que tienen 2 propuestas. La gente va a elegir. Si vos en tu stand tenés 2, 3 propuestas, no podés obligar al que viene a que juegue las 3. Va a elegir una, o a lo sumo 2. Nadie puede obligar a nadie a pasar por el stand y jugar, porque el juego es a elección libre. Entonces, lo que uno tiene que hacer es saber propagandear a su stand. Entonces, el eslogan que cada stand utilice, pueden salir, convocar a la gente, eso va a depender de la movida de cada grupo. Si ustedes se quedan estáticos adentro del stand, la gente no va a querer ir. Ustedes tienen que verse activos y convocar a la gente, jugar. Cuanto más ustedes más pila le pongan, la gente se va a motivar para pasar por el stand, ¿sí? Bien, si ustedes quieren dar algún premio, tiene que ser algo significativo, no una frase, algo por el estilo. Yo al grupo del desahogo, porque el desahogo lo hice el año pasado, en el cual yo tuve que coordinar ese juego, lo que nosotros le dábamos era una flor hecha con papel higiénico, porque el juego consta, ¿vieron el juego del sapo? Bueno, que uno tiene que embocar. Acá la idea es embocar en el inodoro, en un baño. Sí, y se llama justamente desahogo porque en vez de tirar pelotas, se tiran papel higiénico sobre una sopapa. Y antes de tirar, vos en el papel higiénico tenés que escribir de qué te querés desahogar. Entonces, aunque yo pensé que nosotros íbamos a hacer el peor stand y que nadie se iba a enganchar. Bueno, nada que ver. Durante las 2 horas no paramos y tuvimos siempre gente en el stand. Y obviamente que en los rollos de papel después nosotros veíamos de qué se querían desahogar la gente. Y tuvimos que aumentar la cantidad de tiradas. Habíamos pensado en 3 y la gente quería tirar más veces y bueno, se descontroló ahí un poquito, pero bueno, era jugar. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Una pregunta. ¿Puede ser lo que yo estaba pensando hacer el juego? Tenemos la de adolescencia. Sí. Es una manera con diferentes agujeros. Sí, es como invocar. Diferentes formas. El agujero, cada agujero tiene distintos puntajes. Sí. Y el otro era el que teníamos con... El de la malla. No, poner el dibujo y que la otra persona tenga que adivinar el dibujo. Con mímica.
Claro, no, diciendo No, claro, la persona que tiene el cartel tiene que adivinar. Y a otro le va dando pistas. Como el pasapalabra. Sí. 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 para comer, cosas así. Otro que funciona muy bien y que la gente se engancha es el de la media con la pelota en la punta. Ese pega. Ese pega un montón, que incluso con las botellitas. Sí, se enganchan. Otra cosa que pega un montón, y con esto cierro y empezamos con la adolescencia, es el enhebrado de fideos con la boca. ¿Nunca lo jugaron? Que tenés un fideo de esos largos, tipo espagueti grueso, y tenés que embocar los mostacholes. Sí, bueno. Con una cuchara y 3 fideos. Pero acá es con el fideo. Vos pones a la orilla de la mesa, sí, con la boca tenés que ir embocando. Esos juegos pavos tienen buenos resultados. Obviamente que tienen que ser para los años de 10 años para arriba. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿qué más? Ustedes las adivinanzas y todo eso se los dejo ese día, ahora no se las van a llevar. Los que se tendrían que llevar son los tubos. ¿Quiénes iban a hacer las carreras de... esas carreras de zancos? ¿Ningún grupo va a hacer carrera de zanco? La carrera de zancos pega muy bien con los grandes. Acá la hicimos el año pasado en la guardería. Con carreras de zancos, agarran las latas y se atan y se reenganchan con eso. Yo ya estoy cansada de comer durazno, ¿no? Porque para hacer el No, pero se pueden hacer con los rollos de los tubos de papel. Estos son muy finitos, pero hay otros que son más anchos y se pueden... Yo les digo las cosas que van funcionando. A nosotros en la carrera de zancos nos funcionó re bien. Se subió hasta Javo en la arriba de los zancos. ¿Sí? Javo es el decano estudiantil. Y la hicimos acá en la guardería. Entonces era una jornada entre padres e hijos y había diferentes propuestas. Y la de los zancos fue la que más pegó. Bien. Voy a borrar. Sepan que con esto cuentan. Hoy estamos... Bien. Pelotitas de tenis tengo como 20. Lo que tengo son, ¿vieron los peloteros que tienen esos túneles? Tenemos obviamente 3 túneles que uno los puede usar para armar el pelotero o son túneles. Eso lo podés manejar como querés. Desembocan en un pequeño pelotero, pero también se pueden usar si vos querés hacer carreras o haces un gusano largote, que vayan pasando de principio a fin. ¿Sí? Así que, hola. Bueno. Igual yo siempre por las dudas traigo propuestas, porque a veces en la acción la gente se queda muda, inmóvil y a ese día hay que salir. Bien, terminamos con lo de la cumbre. Sí. Le pueden poner, obviamente ustedes, esa es la parte que estuvimos viendo ahora, es la de los juegos, pero ustedes tienen que ambientar el stand con características propias de la edad, porque tienen que contar, aunque sea desde la imagen, ¿sí?, la edad del segmento etario al cual está destinado ese stand. Si bien pueden jugar de diferentes edades, ustedes le tienen que contar a la gente de forma activa la característica principal de esta etapa. Por ahí, si tienen mucha gente en el stand y hay un grupo que está jugando, hay un grupo que está esperando, le van contando. Entonces la gente, eso se tienen que organizar. Si vos en tu stand tenés una propuesta para que jueguen 3, 4 personas y tenés una fila de 10, a esos que están esperando, le van contando, los van preparando, los van metiendo el tema. Pero la idea es que también se lleven algo. Y el punto es la importancia del otro en la vida de cada uno. Es el otro. El otro. Para que
se desarrolle uno, el yo, tiene que haber otro. Si no está este otro, no hay yo. Nuestro yo, recuerden que en los primeros tiempos es un yo prestado. ¿Y quién es la encargada de traducir ese mundo? Es a quien que ejerza el rol materno. Bien, eso tiene que estar en todos los stands. La importancia del adulto. ¿Por qué la cumbre? ¿Qué es lo que queremos recuperar? Queremos recuperar a ese adulto significativo. Y hablando de ese adulto significativo, en los textos que había que leer, los poquitos textos que tenían que leer para esta parte, justamente, ¿qué habla? Sí, ese adulto significativo de hoy, ¿qué clase de adulto es? Pero él pone, los autores están planteando que pasa algo importante en la función de ese rol de adulto. ¿Qué pasó? Hagan memoria, las que son más grandes, igual que yo. Sus papás, ¿sí? Piensen en sus papás de la infancia. ¿Qué rol ejercían y ejercieron sobre sus vidas? La autoridad. La autoridad, la ley y el orden. El respeto. Sí, valores. Bien, la disciplina. ¿Qué planteaban los dos autores de la propuesta de lectura? ¿Qué pasó con ese ideal de autoridad? Pero usa una palabra clave. ¿El padre de hoy es un padre que ejerce la autoridad? ¿Pero cómo lo llama al adulto de hoy? Busquen en sus apuntes. A ver. No tiene, dice. Vos no tenés el... Eran cortos los textos. Pero habla de ese rol que adulto como... Habla como un agente de tránsito. ¿No leyeron un pomo? Yo no tengo la fotocopia. Bueno. La clase pasada la dio, ¿no? La clase pasada. Vamos a hacer entonces, ya que no hubo lectura de por medio. De los que vinieron la clase pasada, vamos a hacer el resumen, ¿sí? El sombrero volador. Bien, y ahora vamos a contar de qué se trata el agente ordenador de tránsito. Bien, a ver, ¿lo tiro al azar o hay alguien que se lo quiera poner y hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada? Porque hubo mucha gente que faltó. Julieta siempre es mi ayudante de cátedra, pero podría haber alguien más, igual que Alexia también. Alexia dije. Alexa, ¿quién más? ¿Qué vimos la semana pasada? A ver, comencemos. Agarre el sombrero y pase, venga. ¿Cómo? ¿No tenías que hablar? ¿Qué es eso? Estamos hablando que el adulto significativo se tiene que involucrar, que tiene que asumir el rol y ahora me dicen que no hay que hablar. No. Ya te va a tocar hablar. Bien. Ahí va. A ver, vamos a hacer la lluvia de ideas. Una de las características que vimos la semana pasada, que era un proceso, hablar de adolescencia era una época de ¿qué? De cambios, bien. Cambios, transición, ¿qué más? Bien, entonces, esos cambios, esa transición, él habló de cambios de qué tipo? Cambios corporales, físicos, que estaban marcando el inicio de qué etapa? La pubertad. Pubertad. A ver, bueno, ayúdenla, ayúdenlo. Tengo 3 marcadores, así que... Bien, vamos a ir armando la lluvia de ideas. A ver, colaboración, ¿qué hablaron acá? Pasen, vamos. Bien, era una transición. Bien, a ver, eso del pasaje de la endogamia a la exogamia, ¿de qué se trataba? De la familia, que primero era dependiente y era solo.
¿Pero qué? El objeto de amor no está más en la familia y de pasar. Muy bien. Esos son conceptos claves. Y en la ejercitación que van a hacer la semana que viene, porque los voy a dejar descansar por la cumbre, pero cuando terminen la cumbre y todos se abracen y festejen de lo bueno que nos salió, se van a llevar para hacer una ejercitación que va a integrar las dos psicologías, la 1 y la 2. ¿Sí? Pero si la 2 es todo la 1, no podemos hablar de 2 si no hay 1. Bien, a ver, ¿qué pusieron? Para que vean sus compañeros. Cambios, transición, cambio corporal, hormonal, pubertad, con B larga, ahí va bien. Intensidad en las pulsiones sexuales. ¿Qué más? La muerte. Hablaron de 3 muertes. El rol de la infancia, muerte de la infancia. Infantil, Que se empezaba a dar cuenta que los padres ya no eran perfectos, sino que los padres tenían defectos. Y Bien, entonces, los duelos eran por el padre de la infancia. los padres de la infancia, el cuerpo de la infancia y qué más. Y el rol, sí, el rol del rol infantil. Pero hoy vamos a ver que en la posmodernidad todo esto se tambalea. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Qué más vimos la semana pasada? ritos de iniciación. Los ritos de iniciación. ¿Quién lo dijo? ¿Qué son los ritos de iniciación? Las presentaciones en sociedad. Era justamente lo que significaba ser adolescente en las diferentes sociedades. Se empezaba a hacer preguntas de por qué y lo otro. Muy bien, porque su pensamiento ¿de qué tipo era? ¿Lo pusieron? Hipotético, deductivo. Logra la independencia de lo concreto. Puede pensar y elaborar hipótesis sin necesidad de estar en contacto con el objeto. El 2000 es el tiempo donde la moral deja de ser impuesta y pasa. Muy bien, ¿y cómo se llama? Moral autónoma. Muy bien, todo eso lo tienen ahí. Vamos bien, los ayudantes van bien. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? La ambigüedad de que sos Muy hijos bien, son la ambivalencia. Es la ambivalencia. Esa ambivalencia era bien. Ambigüedad, ambivalencia estaba bien. Muy bien. ¿Cómo era la palabra? Ambivalencia. Bueno, ¿qué más? Muy bien. ¿Qué era la desubicación temporal? O sea, que no podían controlar el tema del pasado, presente y futuro. No, pero tenía que ver más con qué. Con la omnipotencia de que yo puedo manejar los tiempos. Por ejemplo, tengo tanto, se nos pasa la hora, o tengo que estudiar para un examen, estudio la noche anterior. Eso dijimos que nos pasaba a nosotros. Que somos todos adolescentes, sí, con esos rasgos y esos sesgos. Bien. Tenemos tiempo. Sí, no teníamos nada de tiempo, nadie leyó nada. Éramos todos adolescentes porque nadie... Bien, bueno, gracias. Para los que no vinieron, más o menos fue la síntesis de la semana pasada. Hoy nos vamos a centrar, las lecturas esas que tenían justamente hablaban del cambio de paradigma que se presentó con lo que es la caída de los discursos de la modernidad. ¿Qué prometía la modernidad? La igualdad, la fraternidad, el progreso. No límites. Había una secuencia, sí, lógica para alcanzar determinado objetivo, esa transitoriedad de un ayer, sí. También decía que como que los padres tienen miedo de poner la autoridad, digamos. Bien, estábamos hablando y los dos autores planteaban que había un desdibujamiento del rol de quién, de la autoridad del padre. Tienen miedo de perder el amor infantil. Bueno, vamos bien, entonces, el problema tiene que ver con la autoridad, ¿sí? Que debiera ejercer ¿quién? El que ejerza ese rol, el rol paterno. ¿Y qué le pasaba ante esta autoridad? Que muchos, que no la quiere ejercer. ¿Por qué? Tenía una lucha entre qué. Miedo a ser muy autoritario. Exacto, había como cierto reniegue de relacionar autoridad con autoritarismo. Entonces, como no quiero ser autoritario, confundo lo que es el rol de ejercer autoridad sobre otros y reniego del ejercicio de la autoridad. Y al renegar de ese ejercicio de la autoridad, ¿qué falta? Como recién nos decía ella,
se necesitaba que un ordenador de qué, del goce, y que en el texto hablaba y lo comparaba como un agente de tránsito, que tenía que organizar ¿qué? Justamente la circulación de esos goces. Y por el texto les resultaba complejo justamente porque el primer texto tenía mucho que ver con lo psicoanalítico. ¿Y qué se preguntaba la autora de ese texto? Que ella recibía en su consultorio, ¿sí? Diferentes adolescentes. ¿Qué es lo que notaba? Obviamente, esa negación. El caso de que el padre que era adoptado, algo así, ¿no? Había un caso de que era adoptado, la negación de ejercer autoridad. ¿Por qué? Por la ambivalencia esa versus el autoritarismo. Y después había, desde lo que fue el ingreso de la vida industrial, después de la gran revolución industrial de finales del siglo XVIII, principios del XIX, se había como que posicionado al padre en un rol de padre humillado. Entonces, ¿se acuerdan que hacía una comparación con lo que fue la evolución del concepto de paternidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? ¿Qué tipo de ejercicio? El Antiguo tenía como la autoridad, pero el Nuevo Testamento asemejaba a un padre misericordioso. Exacto, pero ¿seguían ejerciendo autoridad? Sí. Lo que fue cambiando fue esa noción y ese criterio de que ejercer autoridad era ser autoritario con el otro. Y eso tiene todo una connotación ideológica. El perder la propiedad fundamental de ejercicio del rol. Y que no va desconectado de la época de lo que plantea la posmodernidad. La posmodernidad, ¿qué plantea? Que la verdad es una construcción, la incertidumbre, solamente podemos acceder a pequeños sesgos de certidumbre muy de vez en cuando, todo es líquido, todo es light, no hay proceso. Y las relaciones interfamiliares cambiaron. Antes eran relaciones jerárquicas, todo lo que les planteaba la autora eran relaciones de jerarquía. El posicionamiento en la pirámide jerárquica la tenía el padre. Ahora, las familias funcionan como redes, ¿sí? Donde no se puede a simple vista decir o visualizar el rol de ese adulto. ¿Qué pasó? El adulto reniega ¿de qué? De ser adulto. ¿Qué etapa de la vida se exacerba a través de los medios de comunicación? ¿Cuál es la mejor edad? La adolescencia, pero la adolescencia pasó de ser de una etapa del ciclo evolutivo a ser un modo de ser, a tomar un carácter de modo de vida. ¿Y cuáles son las características de la adolescencia? La inestabilidad, la ambigüedad, la inconstancia. Entonces, si nuestro parámetro, si nuestro modelo de ideal a seguir es un modelo inestable, el ejercicio de la autoridad cada vez se va a ir degradando. Y la autora proponía que los adolescentes de hoy en día, en montones de casos, tienen que ejercer el rol paterno, pero que no están preparados para asumir ese rol. ¿Por qué? Porque son adolescentes. Terminan siendo como padres ¿de quién? De sus padres. Si no hay adultos, no hay niños. Si no hay niños, no hay adultos. Entonces habla de una relación como interconectada. Y lo que planteaba por momentos es que se cambió ese estado de rebeldía propio de la adolescencia porque no existe brecha generacional. Esa brecha generacional, ¿qué es una brecha generacional? Es esa distancia que hay entre una generación y otras. ¿Qué nos pasaba? Más que nada los que pertenecemos a la cabeza de la modernidad. Había una distancia entre padres e hijos. Y esa distancia estaba dada ¿por qué? Por la asunción de responsabilidades. La autora les proponía lo que era la definición de responsabilidad. ¿Qué es ser responsable? Es poder dar respuesta
ahora no hay respuesta. Entonces, en una época de la vida donde necesito buscar y encontrar esas respuestas, ¿qué hace? ¿Qué se cuestiona el adolescente? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero ser? Organiza el proyecto. Pero si no hay quien me responda, que me pueda dar esa respuesta a lo que estoy buscando, se vive que hay como una etapa de la vida, que es la de la adultez, que se borró. Y pasamos de la adolescencia a la vejez. No hay adultos. Los dos extremos, ¿sí?, de nuestro ciclo vital son dos extremos totalmente vulnerables. Porque los que ejercen la vida activa y el ejercicio de la responsabilidad, ¿quiénes son? Los adultos. Sí, estabas vos primero. Como anteriormente también decía que la edad anterior a la adolescencia decía cómo y qué, y la adolescencia es cómo, qué, cuánto. Exacto, muy bien. Y se habla de un pastiche. Cuando yo digo la palabra pastiche, ¿ustedes qué se imaginan? Una mezcolanza, no hay identificación, es una mezcla de todo. Es el como si. No es quiero ser y soy, es como si fuera tal otro. Entonces copio, imito, pero no hay una intervención mía. No soy yo, es otro. Habla justamente de estas construcciones de identidades fracturadas. Y también plantea justamente que ese rehusarse a ser adulto rehúsa también el hecho de infantilizar. Entonces se vive una infantilización constante, pero es una adultez desdibujada. En este criterio de infantilizar, ¿qué quiero decir? Que no dejo, ¿sí?, no hay duelo ni por el cuerpo infantil, ni por el rol infantil, ni hay muerte de los padres simbólicos de la infancia. Es lo que plantea esta época. Fíjense, ¿qué ideal de cuerpo propone la posmodernidad? ¿Pero qué ideal de cuerpo? Muy delgada, ¿sí?, un estereotipo adolescente, la vestimenta, la música, los peinados. ¿Qué mercado es el que mayor productividad, oferta y demanda tiene? El mercado adolescente. Entonces, si justamente no hay brecha generacional, padres e hijos son similares, se visten igual, comparten los mismos gustos, ¿sí? Esto también está involucrado con el tema del desorden que hay, por ejemplo, hay un alto porcentaje de niñas que ya son madres, 12, 13 años. Bueno, ¿y quiénes estábamos hablando de quiénes son los encargados de justamente de ordenar? Y más que nada la figura del... La tendencia de ropas para nenas. Fíjense lo que es los talles. Los talles son cada vez más pequeños. Pero mismo no hay que ir a casa mismo o a cualquier casa de bebés y los visten a los bebés desde meses con jean, Como grandes. Y los grandes se visten como ¿qué? Como adolescentes. Otra cosa en la ropa, unisex. Uno de los duelos que también tiene que asumir, que no está incluido porque ese autor no lo incluía, es el duelo a la bisexualidad. En la etapa pregenital no existe el concepto de sexualidad. Es ambivalente. Si estamos hablando ahora que desde la sociedad no hay un parámetro de identidad sexual, ¿sí?, sino que todo vale lo mismo, el vale todo, entonces esa confusión, no hay una muerte a la bisexualidad. Fíjense, podés ejercer identidad sexual homosexual, heterosexual y da lo mismo. El adulto se negó a legar cultura, el adulto está negado a legar valores. ¿Por qué? Porque no quiere asumir la responsabilidad, no quiere ser aquel que dé respuesta. Y si no hay alguien que dé respuesta, hoy, obviamente, si hoy hay que poner, digamos, el dedo acusador, la mea culpa tiene que ser ¿de quién? Del adulto. Del adulto significativo que está negando su rol. El rol... Con todo lo que siente también. Todo es sentimiento. Y siento tal cosa, soy esto. Y siento esto, soy yo. Porque los valores, sí, es como que hay una rebeldía al ayer. Todo lo de ayer está mal, todo lo de hoy es bueno. Sí, a ver. Lo que yo veo también, y mucho lo que con ella y cosas, que muchos de los conceptos de teoría preadolescente
creo que es más por los medios de comunicación, ¿no? El apunte en un lugar les decía que ante la falta y el espacio dejado por estos adultos significativos, lo ocupan, ¿sí? Entonces los medios de comunicación se transforman en grandes padres sustitutos. También pasa de que, por ejemplo, lo que dijo Julieta del transgénero, y que los psicólogos, o también los que están muy estudiados en lo que es la sexualidad, ellos lo ven normal. Por ejemplo, yo le pregunté a un candidato ayer de sexualidad en mi colegio. Fui y le hice una entrevista, le pregunté si él cuando, en otras palabras, si hay un pilar ético cuando él aprende sexualidad, dijo, no me entendía muy bien la pregunta, dijo, porque no, dijo, mi intención es intervenir que cuando dos personas tengan relaciones sexuales, es que el dolor o las consecuencias sean menores. O sea, no decirle, no, esto está mal, esto no, esto está mal. Freud veía la homosexualidad como una perversión. Y se tiene que ver así también. Lo que pasa es que el cambio de lo que es el contexto de todo el cambio de paradigma. Pero también ese es el caso, ¿no? O sea, somos padres cristianos y por el padre cristiano va y lo lleva a un psicólogo que no es cristiano. ¿Cuál va a ser la respuesta? En el caso de padre cristiano. En realidad creo que si vos asumís el rol como padre, va a haber temas que los vas a manejar vos, y si hay algún tipo de patología que exceda tus conocimientos, obviamente vas a llevar a un profesional, pero obviamente el ejercicio de tu autoridad como padre no lo puede hacer el psicólogo, ni lo puede hacer la maestra, ni la maestra de escuela bíblica, ni el pastor. Es asumir vos tu cargo de responsabilidad. Y ser responsable es estar capacitado para dar respuesta al Los otro. fundamentos sobran también para dar respuesta a los chicos. Pasa que cuando vos Pero el tenés tema un es que valor los fundamentos lo tenés que dar a un adulto, ¿no? El adulto tiene que ejercer su adultez. A ver. ¿Cómo van a decirle a un adulto que es fundamento si el adulto hoy en día vive como un adolescente? Y pero ahí estamos nosotros. Bueno, pero Se hay... viste como adolescente, adentro y fuera de la iglesia. No sabes si el pibe tiene 15 años con un pantalón chupín o tiene 45. Y no es un pantalón chupín, ni soy religiosa, ni antigua, ni nada. Pero no sabes, no encontrás. Y yo personalmente no... Hay un montón de instituciones que tienen... Yo creo que la televisión nosotros como adultos la podemos controlar. Yo creo que la televisión refleja en realidad lo que pasa en la sociedad. El adulto vive como un adolescente y no le importa nada. O sea, me parece a mí, y hablando con... Y a ver si sociedad, ustedes, porque hipoteticen por qué consideran que el adulto de hoy se niega a ser adulto y prefiere ser adolescente. Porque los ideales que presentó el modernismo, ¿no? Como vos decías, el modernismo prometía progreso, prometía avance, prometía una familia futuro, estandarizó lo que fue la familia tipo mamá, papá trabaja jornada de 8 horas, papá le es infiel a mamá, papá se va de viaje. Se va olvidando igual todo. Papá llegaba a fin de mes sin plata, papá no se iba de vacaciones. Ese fue el ideal del modernismo para Era los padres eso. de los 50 hasta En los adelante. 90, para que esa era la familia tipo. Mamá, papá, 2 hijos, trabajaba, el papá llegaba del trabajo, golpeaba a los hijos no hablaban. Entonces, los padres de hoy, que fueron hijos de la modernidad, como dice ella, no quieren ser esa figura autoritaria. De papá te dice no y papá te golpea. Es un supuesto y es una hipótesis que pero es una mirada, y hay muchos autores que opinan lo mismo que opina Julieta. Entonces ellos se rebelan contra esa imagen de padre siendo todo lo contrario. Exacto, es una de las teorías vigentes. ¿Vos qué querías opinar? Que ahí está lo que vos decías, que tenemos que generar empatía y el ejemplo nosotros como formadores a los chicos que no tienen ese adulto significativo, que no tienen ese ejemplo, nosotros somos parte de eso, de darle el ejemplo. Creo que como adultos significativos hay que aprender a decir que no, porque ese límite es necesario y los adolescentes lo buscan desde la autoridad justamente de los que ejerzan los roles paternos y maternos, y si no desde lo real, la autora que les planteaba, los excesos, los accidentes, ¿sí? Los refugios en la bebida, en la drogadicción, ¿sí? Justamente ¿qué es? Están pidiendo que haya un límite. Tiene que ver con el límite de la edad. Justo me hacía acordar lo que se había predicado, ¿no? El martes. No, el esposo de ella. Y hablaba justo de eso, del límite de la edad de los 3 años, empezar a decirle no. Decía, es la internalización de la porque autoridad. vos pasando y vas diciendo, va pasando a los 6 años y ya decís un no más flojo. Y cuando son grandes ya no le puedes decir que no. Pero ¿por qué en esa etapa es tan importante la internalización del no? ¿Qué etapa es? Porque cuando eso
Es la ruptura de la simbiosis. ¿Y qué etapa es de los 3 a los 5? La fálica. ¿Y que tiene que concluir con qué? ¿Y qué es la internalización de la ley? Se tiene que sepultar ese complejo de Edipo. Tengo que reconocer que no soy todopoderoso, que no puedo con todo. Necesito ese límite. ¿Vos querías opinar algo recién que te escuché que estabas hablando? ¿No? No, que digo antes de los 3, porque ahora ya los 3 años... Son límites etarios. Uno va viendo... A ver, en lo que es la psicología del desarrollo, son estándares. Hay algunos chicos que van a antes, otros después, pero se tiene que estandarizar, no es una verdad absoluta. No, y también con respecto a los adultos que quieren seguir siendo o adolescentes o extienden esa etapa, me parece que es un poco evadir la responsabilidad. De hecho, el hecho de tener un nene chiquito y darle el teléfono, o sea, me pasa en mi caso, o darle la computadora, la tablet, es mantenerlo ocupado y yo estoy evadiendo la responsabilidad de sentarlo y de explicarle que esto sí, esto no, me parece que es una manera también... Y asumir la responsabilidad que implica. Pero asumir la responsabilidad que le implica al adulto. Y morir al yo. Pero, ya sé que esto es psicología de desarrollo, ¿no? Pero la maldad abundará, dice la palabra de Dios. Y la justificación del ser humano es tremenda, se justifica ante Dios y se justifica ante los pares. Y justamente lo que ella decía, no, porque yo te quiero tener tiempo, porque nosotros no teníamos, los que tenemos 40 no teníamos celular. Pero no, por eso no existía. Vos tenías que ir a buscarte un teléfono de Telefónica si andaba, con suerte, y tener copé, ¿te acordás? Y no somos tan viejos, a ver. ¿Entendés? Lo que pasa es que no, pero, entonces, Perdón, ¿no sabés lo que es un copel? Las cabinas... Exacto. obvio. Ay, yo misma ya. Tenemos un montón de cosas. Todavía. Bueno, esa brecha generacional es importante. Podemos tener una relación amistosa, pero seguimos siendo autoridad. Y el que ejerce la autoridad tiene que poner el límite, porque si el límite no lo pongo en casa, el límite lo va a buscar afuera. Y en el artículo tenían que justamente... Obviamente, el límite es la muerte, lo real. No hubo un límite antes y el exceso genera la muerte. Y no solamente la muerte física, la muerte psicológica. Y que son vulnerables y más propensos a ser seguidores ¿de qué? De líderes autoritarios. Porque no saben diferenciar entre autoridad y autoritarismo. Fíjense qué dilema. Este padre que le quiso evitar esa experiencia tiránica, se encontró con ¿qué? Que para resolver la falta del límite que su propio padre no pudo poner, son los más propensos a seguir esos líderes carismáticos y autoritarios. Porque se necesitan someter a ese otro. Pero ustedes fíjense, la mayoría de las personas que se dejan seducir o van detrás de líderes autoritarios, hay una carencia, un déficit de autoridad paterna. Si no, no seguís, no te deslumbrás con un líder autoritario, porque podés diferenciar en lo que es autoridad de autoritarismo. El que ama, hay un libro que me encanta que se llama Quien ama, educa. Educar es aprender a decir que no. Y es un no que se sostiene, y es un no que se sostiene por amor al otro. ¿Dios qué hace con nosotros? Dios nos dice que no un montón de veces. Y en ese decir que no, nos está cuidando. ¿Por qué no? No me da paz. Fíjense, tenían un ejemplo que hablaba de eso, de esos padres que no se quieren hacer cargo de poner límites y que dice, yo lo dejo que ejerza su libertad. ¿Qué libertad si no tienen interiorizado un concepto de ley? Yo no puedo ser libre sin conocer la ley. Y decir, un chico, si vos no le decís, anda a acostarte, voluntariamente, sí. Lo que pasó justo en ese tiempo, que fue uno no sé, vivían cerca de casa, ¿no? Y el chico pasó que lo mataron fuera de un boliche. Sí. Los padres, tenía 17 años, iba a ser padre dentro de un mes. A ver, yo la conozco a la familia, amo a su familia, la conozco hace 5 o 6 años más o menos, yo la conocí de más. No sé qué hacía en un boliche.
Yo me cuestiono también esa pregunta. ¿Qué hacen en un boliche si podés cumplir el rol de la macana, por decir no macana, pero tenés una chica a tu cargo ahora, una panza que cuidar, y qué estabas haciendo el baile? Y los padres lo dejaban hacer eso. A ver, como padre, ¿por qué no le dijiste, evitabas esa muerte estando con tu familia? Igualmente se hubieran evitado un montón de dolores de cabeza. Ya desde antes, ya desde el embarazo. No, porque todo lo que estás hablando, es justo nosotros lo estamos en estos días, vivimos toda esta situación, el FERACIT, ¿entendés? Y como vecinos, como iglesia. Igualmente lo pasado ya no se puede hacer nada. No, pero justamente vemos todas pasar esas ahora. cosas. Cuestionaban, todos decían tal cosa, pero ¿por qué no podía salir a bailar? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Todos cuestionaban. El no en una familia, la autoridad tiene que ser la bajada de línea clara, no ambivalente. Entonces, se tiene que sostener en el tiempo, tiene que perdurar. Esta es la regla de esta familia y en esta familia nos movemos así. Hay una explicación. No estás maduro para ejercer determinadas actividades que son propias del adulto. Te pongo el no y te digo hoy no porque te estoy cuidando. ¿Sí? ¿Y a quién le gusta que le pongan el no? Uno se tiene que hacer cargo que ponerle el no al otro es aguantarse ¿qué? El pataleo, el disgusto, el que te miren mal hoy. Hoy. Pero es en el hoy. Uno tiene que proyectar un mañana. Va como pasando. Porque yo lo que recibí de mis padres fue esa autoridad. Y yo lo veo hasta el día de hoy a mis padres como autoridad. A mí me gustaría que mis hijos vivan obviamente, manera de autoridad, ¿no? Es una época difícil porque es ir contra la corriente. El paradigma posmoderno nos está mostrando otro prototipo, pero nosotros vamos contra la corriente del vamos. Porque yo me acuerdo que antes, o sea, para que yo llegue a hacer caso, no hubo muchas veces antes que mi mamá me haya dicho que no y me haya pegado. Porque había... Pero hoy es como que vos decís, la gente piensa que no, lo tenés que matar, vos me estás queriendo decir que lo tengo que matar a palos. No, nada más tenés que decirle un par de veces que no y darle un chino a la cola. Es a la sexta te vas a tener el no. ¿Vieron que siempre están tratando de aflojarte el no? A mí me pasa en la biblioteca, ¿eh? Desde que estoy trabajando en la biblioteca hay una regla, no podés sacar libros si no tenés carnet. No saben cómo cuesta mantenerla. Ay, pero lo tengo arriba, no quiero subir. Vas y lo traes. Ay, que me lo olvidé, no sé qué. Ay, que me... Bueno, y parece una pavada, pero se sostuvo. Me llevó 5 años. 5 años en el cual tuve que aprender a sostener el no. Ya me ve y me dice, el carnet, ¿no? Sí. Y la ley es para todos la misma. Entonces, no lo confundimos. ¿De qué hablaba el artículo? De la desorientación. Están desorientados porque no hay alguien que dé respuesta, no hay alguien que sea brújula, no hay alguien que muestre el camino. Entonces, si no tengo a alguien que me lo muestre y el que me está mostrando me está diciendo, no, la adultez es lo peor que hay, quédate adolescente y la sociedad me lo muestra, entonces hay un desdibujamiento total de lo que es la internalización de la ley. Esto es lo principal de la etapa adolescente. Es el conflicto, fíjense que son las cuestiones edípicas que vuelven a resurgir en cuanto a lo que es el manejo de la autoridad y el sometimiento a esa autoridad. Como hoy el rol del padre está desdibujado, cuando hablo de rol del padre es rol paterno, que lo puede ejercer una madre también. Eso te iba a preguntar, porque por más que sea el padre, a veces aún los chicos, los padres, a veces el padre y la madre le pone Pero, en caso. obvio, pero ahí ¿qué pasa? Hay una inversión de roles. Pero eso habíamos hablado con Adrián Intrieri, que explicaba que no hacía falta que sea siempre la mamá o el y papá. porque si no siempre veían como al papá, que es el malo, la mamá el amor, sino que los dos como que tienen que tener una Tienen que obviamente tiene que haber una unidad de criterio. Una unidad de criterio entre la pareja. Pero la internalización de la ley, si hay un padre, el ejercicio de esa autoridad se tiene que hacer cargo el padre. Profe, y si el padre no está, se fue, se borró. Y bueno, la madre. Fue con un adolescente. La madre ejerce el rol paterno. ¿Sí? ¿No es cierto? Cualquier adulto significativo. La madre misma puede. Es la realidad. Pero la madre misma
nunca puede ejercer el rol paterno. Ejercer el rol paterno es poner el límite y sostener el no. Los hermanos mayores lo ponen también. Exacto. También el artículo les planteaba que justamente ante el desdibujamiento del adulto se pierde ese concepto de individualidad y se exacerba el concepto de grupo. ¿A quién va a recurrir el adolescente ante una situación de conflicto? ¿Va de movida a sus padres? La abuela. A su grupo de contención. A su grupo de pares. Bueno, eso se perdió, de buscar al adulto significativo. Son muy pocos los que buscan a su adulto significativo para encontrar respuesta. Los educan los abuelos también. Exacto, obviamente, es quien ejerza el rol. Vos podés ejercer el rol de padre o de madre sin ser el padre o la madre biológica. Y los abuelos hacen muy bien a los hijos. Sí, Sobre porque todo la cuando brecha están generacional está bien marcada. Y, sobre todo Y no hay cuando están en confusión. la adolescencia, ellos se sienten muy contenidos con los abuelos. Fíjense, ¿por qué se sienten contenidos por los abuelos? Porque son diferentes a mí, porque yo veo en ese espejo un adulto y no estoy viendo a un par igual que yo. Esa es, la brecha generacional se necesita. Relaciones amigables sí, son necesarias, pero relación de adulto-adolescente, se necesita mantener la simetría, ¿sí? Entonces no hay nada de malo que se vista con un chupín. Te podés es un ejemplo, es un ejemplo. Porque el papá... Sí, bueno, yo porque estoy gorda y me quedan apretados, pero... No, pero a un valor es como que... Sí, lo entiendo, pero es la actitud con que uno lleva la ropa. Es verdad, a eso es lo que iba, que no importa que le des Un padre mostrando su interior. Es común, sí. Sí. También la adolescencia con la edad donde se ponen los límites, los 3, 5 que decían ahí. Es que es la misma. Porque es la falta de omnipotencia, o sea, de que tener que poner los límites. Obviamente, el niño pequeño se siente omnipotente, que él puede controlar y manejar todo. En la adolescencia pasa exactamente lo mismo. Como que pasa de nuevo con la misma comuna. Y fíjense, porque estábamos en el periodo de latencia. En el periodo de latencia esas pulsiones se sublimaban con lo que eran los aprendizajes, la alfabetización, pero las cosas no se resolvían. Entonces, en la adolescencia resurge todo eso y hay que llegar ¿a qué? A internalizar la ley y yo estar preparado para hacer ¿qué? Relacionarme con otro que dependa de mí. En eso, asumir la responsabilidad de que otro dependa de mí, estoy preparado para ser padre o ejercer el liderazgo con otros que dependan de mí.